En los albores del tiempo, cuando el silencio aún reinaba sobre el caos y la oscuridad envolvía todo lo existente, una chispa de orden surgió entre las aguas infinitas. En Egipto, aquel instante fue conocido como el nacimiento de Ra, el instante en que el sol emergió por primera vez de las aguas de Nun, trayendo con él la estructura, la vida y el ritmo del universo. En las tierras que serían llamadas Grecia, otro despertar aguardaba. No era un amanecer de luz, sino un rugido de Power, una rebelión divina que daría vida a Zeus, el señor del rayo y del cielo. Así, en dos civilizaciones separadas por mares y milenios, el firmamento cobró conciencia de sí mismo bajo dos rostros distintos, ambos hijos del infinito. Y desde aquel primer aliento, el cielo dejó de ser vacío, se convirtió en trono, en camino y en destino. Ra nació del caos con una serenidad majestuosa. Desde su primera exhalación, su propósito fue eterno: ascender cada día, iluminar, gobernar y volver a renacer. En su mirada ardía el conocimiento de los ciclos, la promesa de la continuidad, la voluntad del orden frente al abismo. Los egipcios no lo consideraban simplemente un dios. Era el mismo latido del universo, el respiro del Nilo, la llama que nunca muere. En su barca solar, surcaba las aguas del firmamento entre los dioses, enfrentando cada noche a la serpiente Apophis, que intentaba engullir la luz. Y aunque el peligro era perpetuo, Ra siempre triunfaba, porque su victoria no era cuestión de fuerza, sino de mandato cósmico. La luz debía triunfar. El sol debía volver a nacer. Zeus, en cambio, emergió de la oscuridad de la tragedia y del miedo. Hijo del titán Cronos, aquel que devoraba a sus hijos para escapar a una profecía, Zeus fue salvado por el ingenio materno y criado en el anonimato de una cueva. Desde sus primeros minutos de existencia, su destino fue el conflicto. Su ascenso no fue natural ni cíclico, sino violento. Una guerra en los cielos, que culminaría con la caída de los titanes y la instauración de una nueva era. Mientras Ra navegaba en la eternidad del mismo ciclo, Zeus rompía el suyo para fundar un orden construido sobre la rebelión. Así nació el Olimpo, y con él la idea de un dios que gobierna no porque es el cosmos, sino porque lo conquista. Ambos dioses, en su origen, representan dos visiones del cielo. Para los egipcios, el cielo era un océano de oro donde el sol navegaba incansable, sosteniendo la vida y el equilibrio. Para los griegos, era un campo de guerra, una bóveda de tormentas donde el trueno marcaba el pulso de la justicia y el temor. Allí donde Ra imponía armonía, Zeus imponía autoridad. Y sin embargo, ambos regían sobre la misma bóveda infinita, ambos recibían las plegarias de los hombres que alzaban sus ojos al cielo, buscando protección o esperanza. El sol y el rayo, dos lenguajes distintos para nombrar la soberanía divina. La humanidad, con sus ojos limitados y su corazón temeroso, trató de traducir en relatos lo que veía, aquello que no podía comprender. Los egipcios vieron la salida diaria del astro y pensaron: Ra renace. Los griegos oyeron el estruendo del trueno y exclamaron: Zeus se enfurece. Cada cultura trazó en sus mitos un intento de domesticar el infinito, de volver familiar lo inconmensurable. Sin saberlo, hablaban del mismo fenómeno a través de diferentes sueños. El dominio de la luz sobre la oscuridad. La autoridad del orden sobre el caos. El cielo, en su grandioso silencio, era el mismo testigo para ambos. Solo cambiaba el nombre del rostro que lo gobernaba. El mito de Ra comienza siempre en el amanecer, cuando la negrura retrocede sobre el horizonte del Nilo. Los sacerdotes, al contemplar salir el disco solar, recitaban himnos antiguos que aseguraban su victoria sobre las tinieblas. En ese instante, la divinidad se hacía tangible. El sol ascendía, los ibis alzaban vuelo, y el mundo renacía. Era la confirmación de que el orden, el Maat, seguía en pie. Ra, múltiple en forma, podía ser Kepri por la mañana, Ra al mediodía y Atum al caer la tarde. Su cambio constante no era debilidad. Era símbolo de la eternidad que se reinventa a sí misma para continuar.
Frente a él, la humanidad hallaba un consuelo: la certeza de que incluso en la oscuridad más absoluta, el sol regresaría. Zeus no conocía esa serenidad. Su historia no comenzaba con el amanecer, sino con el estrépito. Armado con el rayo, liberó a sus hermanos de las entrañas del Titán y encabezó la más descomunal de las guerras, la titanomaquia. Desde su victoria, el trueno se convirtió en lenguaje divino, y el relámpago marcó los límites entre los dioses y los hombres. Cuando Zeus lanzaba su rayo, nadie dudaba de quién mandaba en los cielos. Su reinado estableció jerarquías, premios y castigos. No era el ciclo lo que definía su poder, sino la voluntad. Zeus dominaba porque nadie podía contradecirlo sin sentir el peso de la tormenta. Ambos, sin embargo, compartían el mismo juramento sagrado: mantener el equilibrio. Ra lo hacía al sostener la armonía entre vida y muerte, Zeus al castigar la soberbia, tanto de dioses como de mortales. Su trono era el mismo cielo, aunque lo contemplaran desde distintas alturas. En Egipto, los reyes se proclamaban hijos de Ra, y su autoridad emanaba de su luz. En Grecia, los gobernantes se decían bendecidos por Zeus, legitimando su poder con su rayo. En ambos casos, la autoridad terrenal era reflejo del mandato divino. Gobernar era imitar al cielo. En la vasta arena del tiempo, las imágenes de ambos dioses se superponen como dos soles que compiten por iluminar la misma eternidad. Ra, paternal y distante, vela por el orden como un juez que todo lo observa. Zeus, temperamental y cercano, reacciona ante la injusticia y el desafío. Uno gobierna con silencio, el otro con estruendo. Y aunque sus estilos parecen opuestos, ambos simbolizan la misma necesidad humana: la búsqueda de una fuerza suprema que otorgue sentido y rumbo al cosmos. En sus diferencias resplandece una verdad común: los hombres necesitan creer que el cielo tiene un propósito. El ciclo solar y la tormenta eléctrica son en esencia expresiones de un mismo poder arquetípico: el dominio del elemento luminoso. En ambos mitos, la luz, ya sea estable o destructora, es la manifestación directa de lo divino. Ra ilumina sin cesar, mientras Zeus ilumina solo para destruir o advertir. Uno representa la creación, el otro la reacción. Y sin embargo, en ese contraste se esconde una simbiosis profunda. Para que haya amanecer, debe existir la tormenta que purifica la tierra. Para que el trueno resuene, debe haber un cielo que lo sostenga. Entre ambos reina una armonía invisible, como si los dos dioses fuesen dos mitades de un mismo señor del firmamento. El amanecer y la descarga eléctrica comparten una cualidad sagrada: su instantaneidad. En ambos, el mundo cambia en un segundo eterno. Los antiguos interpretaron esa transformación como una epifanía, una irrupción de lo divino en lo terrenal. Cuando el disco solar aparecía, los egipcios sentían el renacer del cosmos. Cuando el trueno rugía, los griegos percibían la advertencia del poder. Así, Ra y Zeus no solo se convirtieron en símbolos de dominio, sino también en mediadores. Eran la voz del cielo hablando al hombre. Dos modos distintos de decir lo mismo, que el universo aún escucha. La mitología, en su esencia, es una metáfora del alma humana. En el reflejo de Ra y Zeus se ocultan los anhelos, temores y certezas de civilizaciones enteras. Ra enseña la perseverancia del orden sobre el caos eterno. Zeus, la importancia del juicio sobre la anarquía. Ambos son recordatorios de los límites y la esperanza. Porque el hombre, aunque sea polvo y agua, desea mirar hacia arriba y ver más que vacío. Desea creer que el cielo le pertenece en parte, o que su destino está escrito en esas alturas luminosas. Por eso, aún hoy, bajo distintas palabras y lenguas, el culto a la luz persiste. Así fue como el firmamento despertó, un amanecer doble, un rugido solar que se extendió más allá del Nilo y del Egeo. En Egipto, cada día será un renacimiento. En Grecia, cada trueno será un decreto. En ambos mundos, el cielo se volvió escenario de lo divino.
espejo del poder y lienzo del misterio. Allí comenzaron las historias y los destinos. Allí se forjaron los símbolos que aún resplandecen en los mitos de la humanidad. Ra y Zeus, reyes del cielo, soberanos de la luz, guardianes del equilibrio eterno. Dos nombres, un mismo resplandor divino. En la inmensidad dorada del amanecer egipcio, cuando la primera luz atraviesa las arenas del desierto, el mundo despierta bajo la mirada serena de Ra. Él no es solamente el sol. Es el motor silencioso que da vida a los valles y las montañas, el corazón ardiente del cielo. Desde hace incontables eras, cada amanecer marca su victoria renacida sobre el caos, pues mientras el hombre duerme, Ra libra una batalla cósmica en las profundidades de la noche. La humanidad solo percibe el resultado de ese combate, la luz que regresa, la esperanza que se impone otra vez. Pero en la oscuridad, donde los ojos mortales no alcanzan, Ra se enfrenta a la serpiente inmortal Apophis, símbolo de la disolución y del olvido. Cada día, esa lucha invisible se convierte en la esencia misma del orden universal. Ninguna otra deidad en la vasta cosmogonía egipcia abarcó tan completamente el concepto de totalidad como Ra. Su nacimiento no es una anécdota mitológica, sino una metáfora de la existencia misma. Surgido de las aguas primordiales de Nun, representaba la primera consciencia en un vacío absoluto. De sí mismo nacieron los otros dioses, pues Ra no necesitó compañía para crear. Bastó su pensamiento, su palabra y su aliento para que la vida tomara forma. Esa autosuficiencia lo definió como el Dios absoluto, sin igual ni precedente, el principio y la fuente de todo lo visible. Su presencia se alzaba cada mañana sobre el horizonte, en un espectáculo eterno y solemne. A bordo de su barca solar, el Manjet, Ra recorría el cielo acompañado por dioses menores, guardianes del equilibrio y tripulantes del cosmos. A mediodía, alcanzaba su punto de gloria, cuando su luz caía implacable sobre la tierra. Era entonces cuando los hombres lo llamaban el ojo del mundo, y las sombras huían despavoridas ante su magnificencia. Pero al caer la tarde, el dios solar descendía hacia el occidente en el Mesektet, su barca vespertina, atravesando el reino de los muertos para preparar su renacimiento. Nada en el universo egipcio escapaba a ese ritmo. La luz, la cosecha, la muerte y la resurrección estaban entrelazadas con su eterno viaje. La noche no era para Ra un descanso, sino su prueba más temida. Al sumergirse en el Duat, el reino subterráneo, debía enfrentar el constante acecho de Apophis, la serpiente del caos que intentaba devorar la barca solar. El rugido del monstruo resonaba como los ecos de un universo que deseaba regresar al vacío original. Allí, en medio de tinieblas insondables, Ra resistía, asistido por divinidades protectoras como Set, quien, pese a su reputación de dios del desorden, lo defendía del abismo. Cada triunfo over la oscuridad reafirmaba la estabilidad del cosmos. Cada amanecer era la promesa cumplida de que el orden seguiría dominando sobre el caos. Los hombres comprendieron entonces que el poder de Ra no residía solo en su brillo, sino en su persistencia. Lo que hacía divino a su sol no era la grandeza de su luz, sino su capacidad de volver a nacer inquebrantablemente. Esa certeza convirtió su culto en fundamento político y espiritual. Los faraones se proclamaban hijos de Ra, afirmando que su autoridad emanaba directamente de la luz divina. Gobernar Egipto era simbólicamente mantener el sol encendido sobre el mundo. Por eso, las coronas, los tronos y los templos eran amplias metáforas solares. Todo en la civilización giraba en torno a su continuo resplandor. En Heliópolis, la ciudad del sol, se erigieron los templos más antiguos dedicados al dios. Allí los sacerdotes, herederos del conocimiento cósmico, realizaban rituales diarios para asegurar el regreso del astro. Cada gesto del culto reproducía su viaje eterno. La ablución representaba el amanecer. Las ofrendas, el cenit. Y los cánticos nocturnos, la batalla en la oscuridad. De esa danza ritual dependía la estabilidad del reino.
Si Ra no renacía, el mundo mismo se disolvería. Por eso, incluso el sueño de los faraones era vigilado con oraciones que debían mantener el viaje del dios sin interrupción. La iconografía de Ra lo muestra con cuerpo humano y cabeza de halcón, coronado por el disco solar rodeado de una serpiente, símbolo de protección y eternidad. Pero bajo esa majestad visual se oculta un relato moral profundo. Ra no es solo el sol físico, sino la encarnación del orden divino, el Ma'at. Su luz no brilla únicamente para iluminar, sino para medir los actos de dioses y hombres. Cada rayo suyo era visto como un ojo que contempla, una prueba silenciosa que todo lo observa. Así, mientras el mundo florecía bajo su mirada dorada, ninguna acción quedaba sin ser vista, ningún corazón podía esconder su verdad ante esa luz inmutable. Cuando el tiempo avanzó y las generaciones de dioses se multiplicaron, Ra comenzó a sentir el peso del cansancio. Los textos antiguos narran que llegó un momento en que los hombres ya no lo veneraban como antes, y su corazón se agitó con tristeza. Entonces decidió castigar a la humanidad enviando a su propio ojo, transformado en la diosa Sekhmet, para destruir a los ingratos. La furia fue tan grande que la sangre corrió como ríos sobre la arena. Pero aquel castigo se volvió incontrolable, y Ra, abrumado por la magnitud de la destrucción, hizo beber a Sekhmet vino teñido de rojo para calmarla. Ese episodio reveló la fragilidad de su propia naturaleza. Incluso el sol, en su magnificencia, podía sentir el dolor y la compasión. Tras aquel suceso, Ra se retiró parcialmente del mundo de los hombres, ascendiendo al cielo como un viejo rey que deja el trono a sus descendientes. Su figura se fusionó con la de otros dioses, Amón en Tebas, Atum en Heliópolis, Horus en el Egipto Medio. Pero en cada sincretismo, su esencia permanecía intacta. El sol podía cambiar de nombre, de máscara o de adorador, pero su verdad seguía siendo una. La luz que sostiene el mundo no puede desaparecer. Esta idea atravesó los siglos, adaptándose a cada época, con la serenidad de una llama que no conoce la extinción. En sus múltiples manifestaciones, Ra representó el poder inmutable, aquel que no requiere demostración. No necesitaba levantar rayos ni blandir armas. Su sola presencia era suficiente para ordenarlo todo. Esa diferencia lo separa de dioses belicosos de otras culturas. Su fortaleza radicaba en la constancia, no en la disputa. Su combate no era contra enemigos externos, sino contra el concepto mismo de la disolución. El caos siempre regresaría, pero Ra también lo haría. Esa fue la gran lección que dejó a los hombres. La divinidad no radica en la victoria absoluta, sino en la perpetuidad del esfuerzo. Cada amanecer, ese mensaje se repite sin palabras. La primera luz del día toca los templos de piedra, atraviesa el polvo inmóvil de los siglos y revive el recuerdo del dios que nunca se rindió. Ver salir el sol se convirtió, para el alma egipcia, en un acto de fe cotidiana, un diálogo silencioso con la eternidad. Ra no hablaba a través de oráculos ni profecías, su palabra era la claridad misma. Y en esa claridad, el hombre encontraba su propósito. Saber que la oscuridad sería vencida una vez más daba sentido al trabajo, al descanso, al dolor y a la celebración. Ra simbolizó también el equilibrio perfecto entre poder y deber. Gobernar la creación requería vigilancia constante. Ningún segundo podía ser descuidado, pues cualquier pausa prolongada permitiría al caos recuperar terreno. Por eso, su travesía solar es la imagen más pura del liderazgo divino. Firme pero cíclico, majestuoso pero condenado a repetirse. En su grandeza reside una tragedia silenciosa. Para mantener el orden del cosmos, Ra está destinado a vivir en un bucle eterno sin descanso ni final. Cada victoria suya es también su condena. Esa paradoja divina inspiró a generaciones enteras de pensadores y sacerdotes. En Ra vieron la imagen del poder que se sacrifica por su creación, del rey que entrega todo para que otros vivan un día más. Su ejemplo se filtró en las costumbres, en los mitos, en los calendarios.
Incluso los faraones más despóticos intentaban imitar su serenidad y su ritmo, porque imitar a Ra era, de algún modo, alcanzar la inmortalidad. Y así, bajo su fuego dorado, Egipto floreció y se mantuvo durante milenios, convencido de que, mientras el sol ascendiera, ninguna oscuridad podría vencer del todo. Al final, Ra no necesita palabras para recordarnos su presencia. Cada amanecer, cuando la sombra retrocede y la luz dorada besa el mundo, su nombre renace en el silencio. Ese es su mayor milagro. No un acto único, sino un gesto repetido que jamás pierde su fuerza. El cielo entero es su testimonio, y las arenas del Nilo guardan su juramento eterno. El Dios que nace cada día sigue victorioso, insomne, sosteniendo el equilibrio del tiempo. Y aunque los siglos pasen, su resplandor no se extinguirá, porque el alma humana aún depende de esa promesa inmortal, que la luz siempre regresa. En la cima del monte Olimpo, donde las nubes se enroscan como serpientes de humo y los vientos rugen con voz divina, reluce el trono del rey de los dioses griegos, Zeus, señor del cielo, del rayo y del orden. Allí, sentado sobre la tormenta que él mismo engendra, contempla el mundo, con la mezcla de serenidad y amenaza que solo poseen los soberanos absolutos. Su poder no surge de la calma ni del equilibrio, sino de la conquista. Antes de la quietud hubo guerra, y antes del reinado hubo rebelión. Zeus no heredó el universo, lo arrebató a fuerza de trueno y desafío. Su historia es la del dios que rompió cadenas para imponer un nuevo destino a todas las criaturas. En el principio, el mundo estaba gobernado por los titanes, descendientes primordiales, que dominaban con brutalidad el recién nacido cosmos. Cronos, su rey, poseía la fuerza del tiempo y el miedo a la profecía. Un oráculo le anunció que sería destronado por uno de sus hijos. Presa del terror, devoró a cada recién nacido apenas abría los ojos al mundo. Pero Rea, madre compasiva, se negó a entregar a su último hijo a esa oscuridad. Engañó al titán, entregándole una piedra envuelta en mantos, mientras Zeus era ocultado en una cueva secreta de Creta, alimentado por la leche inmortal de una cabra y protegido por ninfas. Su nacimiento, escondido y silencioso, presagiaba la tempestad que un día sacudiría todos los cielos. Cuando Zeus alcanzó la madurez, no dudó en enfrentar al titán que había devorado a sus hermanos. Con astucia primero y con fuerza después, engañó a Cronos, haciéndolo liberar a los dioses que llevaba en su vientre: Hades, Poseidón, Hera, Deméter y Hestia. Juntos formaron la nueva generación divina. Entonces estalló la guerra entre los dioses jóvenes y los titanes, la titanomaquia. Durante 10 años, el cielo y la tierra se desgarraron bajo relámpagos y terremotos. Finalmente, los truenos de Zeus quebraron las montañas, y los titanes fueron arrojados al Tártaro, la prisión más profunda del universo. De aquella batalla surgió no solo un rey, sino un concepto eterno: el orden que se edifica sobre la ruina del caos. Triunfante, Zeus distribuyó los dominios entre sus hermanos, mostrando por primera vez su sentido de justicia y jerarquía. Hades recibiría el inframundo, Poseidón gobernaría los mares y él se reservaría el cielo, la más alta de las moradas. Pero su reino no era solo espacio físico, era símbolo del mando absoluto, de la mirada que todo lo abarca. Desde el Olimpo, sus decisiones determinaban el destino de los hombres y de los mismos dioses. Sus juicios eran inapelables y su voluntad, ley natural. Así, la figura de Zeus se convirtió en el eje de la visión helénica del universo, una estructura jerárquica sostenida por el equilibrio, la autoridad y el temor reverente. La manifestación de su poder era el rayo, arma forjada por los cíclopes como tributo a su victoria. En el destello de esa luz ardiente residía el juicio divino. Cuando Zeus lo lanzaba, el mundo temblaba. Cuando lo guardaba, el cielo respiraba en calma. Al contrario que Ra, cuya fuerza era constante y benéfica, la de Zeus era impredecible como la naturaleza humana. Representaba tanto la creación como la destrucción. Su trueno podía dar la lluvia que fecunda la tierra o el fuego que la consume.
Por eso los helenos lo temían y lo veneraban por igual. Sabían que en la cólera del cielo también late el corazón de la justicia. Zeus no era un dios distante ni abstracto. Participaba activamente en el destino de héroes, ciudades y reinos. En su mente residía un equilibrio complejo entre el amor y la severidad. Intervenía en las guerras, inspiraba oráculos, premiaba la valentía y castigaba la soberbia. Cuando los mortales se excedían en su orgullo, su venganza era rápida y monumental. Así ocurrió con Prometeo, el titán que robó el fuego para entregarlo a los hombres. Por su desafío, Zeus lo condenó a una tortura eterna, un águila devorando su hígado día tras día. En ese castigo se reflejaba la máxima de su reinado: los dones de los dioses deben ser respetados, la insolencia jamás perdonada. No obstante, bajo su rígida justicia se ocultaba una naturaleza profundamente humana. Zeus era colérico y pasional. Su corazón, inflamado de deseo, lo llevó a incontables uniones con diosas y mortales. De esas uniones nacieron héroes, semidioses y tragedias. Hera, su esposa legítima, lo amaba y lo odiaba con la misma intensidad, encarnando la eterna tensión entre el poder y los sentimientos. En su contradicción, Zeus revelaba una verdad esencial. Incluso el dios supremo era víctima de las pasiones, como los hombres que lo adoraban. La divinidad griega, a diferencia de la egipcia, no solo representaba la perfección, sino también la imperfección necesaria para comprender la vida. El poder de Zeus no se medía solo por su dominio, sino también por su responsabilidad de mantener la justicia divina, la Temis. Era el guardián de los juramentos, protector de la hospitalidad, el garante de la palabra dada. Ningún crimen era más imperdonable para él que la traición o la mentira. Sus sacerdotes lo invocaban en los tribunales, y su nombre era pronunciado antes de los tratados de guerra o las alianzas. Así, la figura de Zeus trascendió lo religioso y penetró en lo político y social, convirtiéndose en la base moral del orden heleno. Su trueno no solo castigaba, también recordaba. El trono del Olimpo era más que un asiento celestial, era una metáfora del equilibrio universal. Allí, Zeus reinaba rodeado de las otras divinidades, manteniendo entre ellos un frágil consenso basado en respeto y temor. A su alrededor danzaban las musas, los mensajeros y las hijas del destino, tejiendo las hebras de la existencia. Cada rayo que atravesaba el cielo era como un pensamiento suyo, decidido en una fracción de eternidad. Para los griegos, contemplar una tormenta no era presenciar un fenómeno natural, sino una deliberación divina. En cada chispa de luz creían oír el eco de su voz, dictando el curso de la historia. Zeus no fue siempre invencible. Hubo momentos en que su poder fue puesto a prueba por sus propios hijos o enemigos antiguos. La rebelión de los gigantes, la cólera de los titanes aún encarcelados, incluso la astucia de Hera o Atenea, desafiaron su autoridad. Pero cada crisis reforzó su majestad, porque en mitología griega, la prueba del poder es sobrevivir al desafío. Zeus emergía siempre con mayor firmeza, reafirmando que su reinado no dependía de una sola victoria, sino de una persistente reafirmación del orden. Su dominio era la interpretación eterna del conflicto entre caos y razón. El símbolo de su mando, el rayo, encierra un significado doble. Es a la vez bendición y advertencia. Su fulgor atraviesa la oscuridad para recordar que la justicia divina no duerme. En ese instante en que el cielo se ilumina y el trueno retumba, el hombre siente la cercanía de lo superior. El rayo no pide fe, la impone. Su poder es tan absoluto que ninguna criatura puede contemplarlo sin temblar. Zeus lo porta no como castigo constante, sino como recordatorio de la fragilidad del equilibrio. La relación de Zeus con los mortales es tan cambiante como el clima que domina. Puede ser protector o castigador, amante o verdugo. En los campos de batalla, los héroes lo invocan para que incline la suerte a su favor, sabiendo que su ayuda es tan probable como su indiferencia.
Los marineros miran al cielo temiendo su furia y rogando por clemencia. No hay terreno neutral en su imperio. Bajo su mirada, toda vida es una súplica. Sin embargo, a través de su imprevisibilidad, se revela una constante. El hombre encuentra en Zeus el reflejo de su propia incertidumbre frente al destino. Zeus no representa la tranquilidad eterna de Ra, sino la permanente tensión del mundo griego entre el orden y la hibris, la desmesura. Sus historias advierten que todo poder debe ser medido, incluso el de los dioses. Su reina, Hera, y sus hijos, como Atenea, Apolo o Ares, son extensiones de su voluntad, fragmentos de su mente que expresan sabiduría, arte o guerra. Pero todos dependen de su palabra final. El Olimpo es, en última instancia, un reflejo de su carácter. Luminoso, cambiante, violento, majestuoso. En cada deidad resuena la impronta del trueno que lo creó. En la vastedad del pensamiento griego, Zeus encarna el principio de la razón divina. Su mandato no es arbitrario, sino necesario. Cada rayo que envía corrige una desviación del orden cósmico. Así como Ra lucha contra Apophis, Zeus combate la insolencia y el exceso. Ambos sostienen en equilibrio un universo que amenaza con desmoronarse. Pero mientras Ra vence con su constancia, Zeus lo hace con su voluntad momentánea, con decisiones que alteran el curso de la historia. El suyo es un poder más humano, pero igualmente infinito. La imagen final de Zeus se eleva entre truenos, un soberano envuelto en relámpagos que ciegan y purifican. Su trono descansa sobre nubes hirvientes, y sus ojos, de un azul imposible, observan las montañas y los mares con distante compasión. No necesita hablar para imponer respeto. Basta el rugido que precede a la tormenta. Bajo su amparo florecen las ciudades. Bajo su furia arden las soberbias. Así perdura, no como un dios estático, sino como la personificación misma del cambio eterno. Él es la tempestad y la calma posterior, el decreto que funda y destruye. Zeus, el trueno coronado, no conquista solo con fuerza, sino con presencia. Representa la majestad que surge del conflicto, la justicia que se reafirma tras la tempestad. Su historia no es una leyenda antigua, es la memoria viva, de que todo orden se fragua en la lucha. Mientras el cielo conserve su estruendo, su nombre seguirá resonando entre los hombres. Porque cada trueno que sacude la tierra es, de algún modo, la voz del rey del Olimpo, recordando su mandato inmortal. Que el poder debe rugir, pero también proteger, y que en la furia divina habita la razón del cielo. La historia de los dioses está tejida de reflejos. Cada pensamiento humano que mira al cielo busca en sus luces una respuesta acerca del poder, del origen y del destino. Ra y Zeus, separados por desiertos y mares, por siglos y lenguas, se hallan unidos en ese espejo que todo lo iguala, el del dominio celeste. Ambos levantaron imperios simbólicos sobre un fundamento común, el de la autoridad que se extiende desde lo divino hasta lo humano. Sin embargo, sus formas de gobernar y de existir revelan dos visiones del cosmos radicalmente distintas. Uno representa la eternidad ordenada, el otro la autoridad conquistada. Ambos, sin embargo, encarnan la necesidad universal de un equilibrio superior. En Egipto, el poder divino era circular, continuo, cíclico. Todo nacía para retornar a su principio, y en ese retorno se encontraba la perfección. Ra, como corazón del universo, mantenía la armonía mediante su perpetua renovación. Los faraones, sus descendientes simbólicos, imitaban aquel patrón al morir y renacer como nuevos guardianes del orden. El trono no era un privilegio, sino un deber sagrado, un eslabón en la cadena eterna del cosmos. La divinidad egipcia no conocía rivalidad, sino jerarquía inmutable. Cada dios ocupaba su lugar como una estrella fija en el firmamento de la creación. Grecia, en cambio, concibió un cielo dinámico, conflictivo, lleno de rivalidades y decisiones. Su universo no era un reloj perfecto, sino un drama solemne. Zeus, surgido de la lucha, gobernaba sobre voluntades independientes, sobre dioses con deseo,
celos y ambiciones. Si Ra simbolizaba el orden cósmico en calma, Zeus representaba la política divina, esa red de equilibrios frágiles que dependía de su voluntad. En la corte olímpica, cada dios era un reflejo de las virtudes y defectos humanos, tan nobles como impredecibles. El trueno era su cetro y el consenso, su campo de batalla constante. Ambas teologías, en su raíz, hablan de poder, pero no del mismo modo. En Egipto, el poder se entiende como continuidad. El dios y el rey son el mismo principio manifestado en distintas formas. En Grecia, el poder es elección. El derecho del más sabio, del más fuerte o del más justo. Ra delega su fuerza en la estabilidad de la naturaleza, que siempre regresa al mismo punto. Zeus afirma la suya en el juicio moral, que castiga o premia según el comportamiento. Ese contraste entre el movimiento circular y el lineal forma la primera gran diferencia entre estos dos reyes del cielo. Uno protege el orden universal, el otro administra la justicia divina. Ra es el centro inamovible del universo, un soberano que no necesita demostrar su supremacía. Su reino no conoce disputas porque él mismo lo contiene todo. Su autoridad no se cuestiona, se acepta. Ni los dioses ni los hombres podrían existir fuera de su ciclo solar. Zeus, en cambio, se construye en oposición, en conflicto. Su poder se define por las rebeliones que aplasta, por los desafíos que supera. Es un trono sostenido por la fuerza y el miedo, pero también por la inteligencia que entiende la necesidad de equilibrio. En su gobierno, la estabilidad nunca es un punto de partida, sino una conquista diaria. El modo en que ambos dioses se relacionan con sus pares revela la naturaleza de sus mundos. Ra reina solo, incluso acompañado. Los demás dioses egipcios orbitan su presencia como reflejos de su voluntad. No hay en ellos lucha interna ni usurpación posible, porque toda esencia divina proviene de él. Zeus, en cambio, preside una asamblea de fuerzas autónomas. Debe negociar con Poseidón, amenazar a Hades, calmar a Hera, escuchar a Atenea. En torno a él, la divinidad es una comunidad tensa de poderes interdependientes. La democracia celestial griega es, paradójicamente, un espejo de su monarca. Si se observa el simbolismo de ambos, sus emblemas condensan sus diferencias filosóficas. La barca solar de Ra avanza sobre las aguas del cielo en un trayecto eterno, sin principio ni final. Representa el orden inmutable, la confianza en el ciclo. El rayo de Zeus, en contraste, es súbito, vertical, imposición momentánea. Representa la voluntad que irrumpe, que impone y transforma. En la embarcación egipcia hay continuidad. En el relámpago griego, decisión. Dos instrumentos para expresar la misma idea. El poder que ilumina, pero por caminos opuestos. El reflejo humano de esas divinidades nació en sus gobernantes. Los faraones, al declararse hijos de Ra, asumían la obligación de garantizar que el ciclo no se rompiera. Su muerte no era un final, sino una transformación necesaria, porque cada nuevo monarca debía ser la continuidad del sol. En Grecia, los reyes y caudillos invocaban a Zeus no como fuente de su existencia, sino como juez de sus actos. El líder griego debía ganarse la bendición del dios, demostrar mérito ante su trono celeste. Así, mientras el faraón era símbolo del orden eterno, el rey griego era siervo del destino y del discernimiento divino. La familia divina también marca un contraste en sus estructuras de poder. Ra engendra por emanación, sin violencia, como si la creación fuera un rayo de su propio ser. De él surgen Shu, Tefnut, Geb y Nut, que personifican el aire, la humedad, la tierra y el cielo. Todo nace en armonía de complementariedad. En el caso de Zeus, la descendencia surge de la pasión, el conflicto o la imposición. Atenea nacida de su cabeza, Dionisio de su muslo, Hércules fruto de su deseo prohibido. La genealogía griega es el testimonio del desorden transformado en significado. En la egipcia, en cambio, la naturaleza se engendra a sí misma sin necesidad de enfrentamiento.
Ambos dioses enfrentan también la amenaza del caos, aunque lo hagan de maneras diferentes. Ra combate cada noche a Apophis, el monstruo que intenta destruir el orden cósmico. Su lucha es constante, pero cíclica, un rito eterno que asegura el amanecer. Zeus, en cambio, enfrenta la rebelión y la desmesura en los seres que desafían la autoridad. Titanes, gigantes, mortales arrogantes. Él no vuelve a luchar contra los mismos enemigos, sino que debe anticipar la próxima amenaza. En este paralelismo, Ra representa la estabilidad perpetua, Zeus la vigilancia perpetua. El primero conserva, el segundo defiende. Las emociones que inspiran ambos soberanos también reflejan las diferencias de sus culturas. Ra provoca reverencia, gratitud y serenidad. Su presencia es la seguridad de la vida y del equilibrio. Zeus, en cambio, despierta temor y admiración. Su figura impone respeto, pero nunca calma. Mientras el sol simboliza la certeza, el rayo nombra lo imprevisible. Aún así, ambos conectan con la misma raíz emocional. La necesidad humana de creer que alguien, allá arriba, sostiene el destino del mundo. El arte de ambas civilizaciones reforzó estos ideales. Las estatuas de Ra son simétricas, frontales, inmutables en su serenidad. Los relieves lo muestran ascendiendo sin esfuerzo, como una idea que trasciende el tiempo. Las representaciones de Zeus, en cambio, son dinámicas, tensas, llenas de movimiento. Los escultores lo imaginan lanzando su rayo, con su manto agitándose como nube o mar. En esas obras palpita la diferencia esencial entre ambas culturas: el Egipto de la eternidad frente a la Grecia de la acción. Dos modos de traducir el poder en imagen. Desde una perspectiva más profunda, Ra y Zeus son las dos mitades de una misma reflexión sobre lo divino. Ra afirma que el orden existe. Zeus, que debe mantenerse. Uno es la evidencia de la armonía. El otro, el esfuerzo por conservarla. En Ra brilla la fe en la estabilidad. En Zeus, la conciencia del cambio. El primero consuela al hombre con la promesa de la regularidad. El segundo lo educa en la necesidad del equilibrio moral. Entre ambos se abre el abanico completo de los dioses celestes: permanencia y conflicto, luz constante y trueno pasajero. Algunos sabios antiguos imaginaron que ambos dioses podrían reconocerse mutuamente si se miraran a través del tiempo. Ra contemplaría en Zeus la energía que actúa, la juventud perpetua del cosmos. Zeus vería en Ra la sabiduría del ciclo eterno. No serían enemigos ni iguales, sino reflejos, dos respuestas distintas a la misma pregunta sobre el origen del poder. Porque mientras el sol recorre su ciclo y la tormenta ruge sobre las cumbres, la humanidad sigue elevando sus plegarias hacia el firmamento. Allí, entre la luz fija y la luz fugaz, aún se decide el equilibrio del universo. Así, los espejos del poder divino no muestran oposición, sino complementariedad. Ra y Zeus, lejanos en historia y símbolo, encarnan los límites y las posibilidades del dominio celestial. Su dualidad enseña que la fuerza puede ser calma o tempestad, continuidad o irrupción, pero siempre será manifestación de algo que excede lo humano. Quizá el verdadero trono del cielo no pertenezca a uno ni a otro, sino al reflejo que ambos proyectan cuando coinciden en la mirada del hombre. Allí, entre la claridad del sol y el resplandor del rayo, se revela la verdad eterna del poder: que toda luz necesita oscuridad para cobrar sentido, y todo orden precisa del caos para justificarse. El universo, en su inmensa vastedad, conserva la huella de esos dos reyes que lo reflejan. Ra brilla imperturbable sobre las arenas del tiempo. Zeus retumba indómito en la conciencia de los hombres. Entre ellos se extiende la historia del pensamiento humano sobre el control, la justicia y la inmortalidad. Dos modos de nombrar la divinidad. Dos relatos que explican por qué el cielo es tan temido y tan adorado. Los espejos del poder divino permanecen alineados en las alturas, invitando a contemplar lo eterno a través del movimiento y la quietud, a entender que todo reino,
incluso el de los dioses, nace del deseo de que el mundo no se desmorone bajo nuestras propias sombras. Todo poder necesita un signo visible, una imagen que lo haga comprensible para el ojo humano. Los dioses, aunque invisibles en su esencia, siempre han encontrado en el símbolo su manera de hablar al mundo. Ra y Zeus, reyes del cielo, encarnan sus dominios en objetos que trascienden la materia, la barca solar y el rayo. En ellos reside la síntesis de su divinidad, su fuerza y su propósito. No son simples instrumentos, sino lenguajes antiguos que narran cómo entendieron sus pueblos la autoridad de lo divino. A través de ellos, los hombres aprendieron a descifrar la voluntad del cielo. En la tradición egipcia, la barca solar es la expresión suprema del movimiento eterno. No es un vehículo físico, sino una metáfora del viaje cósmico. Ra se eleva cada amanecer en el Mandjet, la barca del día, cruzando el firmamento como un navegante dorado. Al anochecer, desciende al Duat en la barca Mesektet, enfrentando el caos para volver a surgir victorioso al amanecer siguiente. En ese incesante trayecto, se representa el ciclo mismo del universo: nacimiento, tránsito, muerte y renacimiento. Cada remada divina marca la continuidad del tiempo, y cada curva del río celeste reafirma que la existencia nunca se detiene. La barca no avanza sobre agua, sino sobre la sustancia del orden. Sus remos son los rayos de luz, y su tripulación, las divinidades que sostienen la armonía del cosmos. Set lucha contra los monstruos de la oscuridad, mientras Tot anota cada instante del viaje, para que la memoria no se pierda. Ra, imperturbable al timón, guía el curso del día con dignidad serena. La embarcación es templo y trono simultáneamente. En su avance lento pero imparable, el universo se justifica y se renueva. El Dios no crea, mantiene. Esa es su tarea suprema. Los hombres replicaron la imagen de la barca solar en miles de formas. Desde los jeroglíficos hasta las procesiones de templos, desde los sarcófagos hasta las ceremonias del Nilo. Cada vez que un faraón moría, era representado navegando en una barca dorada hacia el horizonte occidental, siguiendo a su padre Ra en el viaje de la inmortalidad. Así, la muerte no era fin, sino tránsito. El símbolo unía la fe en la luz con la certeza de la resurrección. Ningún emblema habló con tanta claridad sobre la relación entre los mortales y los dioses. Todos estaban destinados a cruzar las aguas del cosmos bajo la guía del sol eterno. El rayo, en cambio, es un símbolo violento y súbito, donde los cíclopes y herencia de la guerra es la prolongación del brazo de Zeus, la materialización instantánea de su voluntad. Mientras la barca de Ra sugiere paciencia y continuidad, el rayo de Zeus impone decisión y ruptura. Un solo relámpago basta para transformar el mundo, recordando que el poder del cielo puede ser benéfico o devastador. Es un mensaje que ilumina y quema al mismo tiempo. Si la barca representa la ley natural del equilibrio, el rayo representa la ley moral del juicio. Cada vez que Zeus arroja su rayo, el universo entero escucha. El trueno que lo acompaña no es ruido, es decreto. Los antiguos griegos creían que cada tormenta llevaba una intención divina. Podía ser advertencia, bendición o castigo. Así, la electricidad del cielo se convirtió en lenguaje. Cuando el mar tronaba y las montañas respondían, los hombres sabían que el Dios los observaba. En su estruendo se oía el recuerdo de la guerra, que lo había consagrado como soberano, pero también la promesa de la justicia que debía mantener el equilibrio del mundo. Ambos símbolos dominan el cielo, pero lo hacen de maneras opuestas. La barca se mueve lentamente, como un ciclo de respiración. El rayo cae sin aviso, como una sentencia. Uno representa la persistencia, el otro la intervención. Uno sostiene el cosmos, el otro lo corrige. Pero en ambos late el mismo principio, la autoridad divina ejerciendo su derecho sobre el caos. Cada cultura eligió el camino que mejor reflejaba su visión del mundo. Egipto confió en la eternidad, Grecia en la voluntad. Dos gestos distintos para describir una verdad universal,
El dominio viene con responsabilidad, y la eternidad se paga con vigilancia. Si se considera la dimensión emocional de ambos emblemas, cada uno despierta una respuesta diferente en el corazón humano. La luz del amanecer inspira esperanza, la sensación de que la vida continúa bajo la atención de un Dios amable. El relámpago, por otro lado, infunde temor reverente, la certeza de que el poder puede golpear y redimir en el mismo acto. Estas emociones, aunque contrastantes, generan el mismo resultado: el respeto hacia lo que trasciende la comprensión. El sol y la tormenta, la calidez y el estruendo, son formas distintas de infundir obediencia. Ningún símbolo domina por la fuerza sola. Lo hace por la emoción que despierta. Las sociedades que adoraron a estos dioses copiaron sus gestos en piedra y palabra. Los templos de Ra eran abiertos al cielo, bañados de luz, llenos de columnas que imitaban los rayos del sol. Los santuarios de Zeus eran lugares de altura, donde el aire parecía vibrar con el eco de los truenos. Allí, el fuego sacrificaba en honor al resplandor repentino, como si los hombres intentaran invocar la chispa divina en la tierra. Ambos pueblos entendieron que el poder debía ser visible. Por eso, los símbolos no eran adornos, eran herramientas para recordar el pacto entre dioses y humanidad. En lo filosófico, la barca y el rayo encarnan dos modos de concebir el tiempo. La primera lo concibe como ciclo, donde cada fin es principio. El segundo lo entiende como línea, donde cada instante es una decisión irreversible. En el mundo de Ra, el destino está asegurado porque el sol regresará. En el de Zeus, el destino se forja con cada elección. Uno personifica la eternidad, el otro la libertad. El ser humano, atrapado entre ambos, aprende que vivir implica navegar y también desafiar. Ni el viaje ni el choque pueden evitarse. Ambos son parte de la condición divina proyectada en lo mortal. En términos visuales, la barca y el rayo apuntan al mismo horizonte, el dominio del cielo. Así, ambas imágenes son puentes entre lo visible y lo invisible. El sol es el ojo que todo lo ve, y el relámpago, la mano que todo alcanza. El primero observa con paciencia infinita, el segundo actúa con precisión letal. En el uno se confía, del otro se depende. Y de ese equilibrio entre contemplación y acción surgen las estructuras de poder que inspiraron a los reinos de la antigüedad. El trono, el cetro, la corona. Todos son herencias terrestres del rayo y de la luz solar. Si la barca representa el orden, es porque contiene a todos los dioses, incluso a aquellos que algún día desaparecerán de la memoria. Si el rayo encarna la justicia, es porque su brillo es absoluto y su sombra inmediata. Ambos símbolos, al cruzarse, revelan la dualidad que habita en toda divinidad, el poder de crear y de destruir. Nada puede sostenerse eternamente sin capaz de transformarse. Por eso, aún el sol necesita enfrentar a Apophis cada noche, y Zeus debe recalcar su supremacía con cada trueno. La divinidad vive, precisamente, en ese esfuerzo perpetuo por conservar el equilibrio. Los mitos muestran que el uso de ambos símbolos trasciende la religión y entra en la filosofía del poder. En Egipto, cada amanecer era la afirmación de que el orden prevalecía. En Grecia, cada tormenta era una advertencia de que la justicia no debía dormirse. En uno brilla la estabilidad, en el otro, la responsabilidad. Ambos son recordatorios para los mortales y los dioses por igual. Quien tiene la luz debe usarla para iluminar, no para devorar. Así, la barca y el rayo se transformaron en enseñanzas eternas sobre la naturaleza del mando. Gobernar, como navegar o dominar el trueno, exige equilibrio entre serenidad y decisión. Con el paso de los siglos, los símbolos de Ra y Zeus continuaron vivos, reinterpretados por nuevas civilizaciones. El sol siguió presidiendo estandartes y tronos como emblema de sabiduría. El rayo se volvió insignia de poder, bandera de los conquistadores y juramento de justicia. Ni el uno ni el otro perdieron su esencia.
porque ambos representan las fuerzas que aún rigen al mundo. Cada líder que promete orden o impone ley, cada mente que busca clarificar el misterio, sigue repitiendo el gesto de esos dioses antiguos. En cada nuevo amanecer o en cada relámpago que hiere la noche, los viejos símbolos renacen, sutiles pero invencibles. La barca solar, majestuosa y perpetua, y el rayo olímpico, veloz y certero, continúan dialogando a través del tiempo. Son el cielo y su voz, la claridad y su advertencia. En su contraste resplandece el alma de la humanidad, dividida entre la necesidad de calma y el impulso de movimiento. Cada uno de nosotros, en nuestra existencia breve, participa un poco de ambos. Seguimos el curso de Ra, buscando la constancia, pero anhelamos el poder de Zeus, que decide en un instante. Así se unen sus símbolos en el corazón humano, convirtiendo la fe en metáfora y el mito en espejo. Cuando el sol se alza sobre las arenas o el trueno retumba sobre las montañas, el mensaje se repite desde la antigüedad. El poder no es solo dominio, sino responsabilidad. Ra nos recuerda que la eternidad se construye con constancia. Zeus, que la justicia requiere acción. Ambos, en su idioma de fuego y luz, enseñan que todo gobierno, sea divino o mortal, solo perdura si mantiene el equilibrio entre el ciclo y la decisión. En los cielos aún navega la barca, y aún arde el rayo, y en ese doble resplandor, el universo encuentra su ritmo inmortal. En los confines del tiempo, donde el mito y la eternidad se funden, las sombras se disuelven bajo un resplandor compartido. Allí, entre el oro del amanecer y el plateado de las tormentas, se encuentran dos miradas divinas que han gobernado los cielos desde orillas opuestas del mundo. Ra, el sol inmortal, que renace con cada aurora, y Zeus, el relámpago que decide la justicia y el destino, contemplan el vasto horizonte que los une. No hay guerra ni rivalidad en ese encuentro, sino reconocimiento. Ambos saben que son reflejos distintos del mismo principio que los hombres han intentado comprender desde el principio de los tiempos. El poder que sostiene la creación y la necesidad de orden que impide su ruina. En su mutua contemplación, la luz del cosmos se expande como un último gesto de comprensión divina. El sol asciende sobre las aguas del Nilo con la dignidad de un rey antiguo, mientras en las montañas del Olimpo las tormentas despiertan su voz rugiente. En ese contraste, el universo parece debatirse entre calma y acción, entre equilibrio y voluntad. Sin embargo, ambos extremos pertenecen a una misma ecuación. Ra domina con paciencia, asegurando que la armonía se repita eternamente. Zeus gobierna con decisión, asegurando que el caos no triunfe. Son dos guardianes de fronteras complementarias, dos fuerzas que juegan un mismo papel, en lenguajes distintos. Cuando el uno brilla, el otro ruge, y en esa alternancia, el mundo halla su ritmo perfecto. Si se escuchara el eco del universo, quizás sonaría como un diálogo entre ambos dioses. Ra hablaría con silencios, con el lenguaje inmutable del resplandor. Zeus respondería con truenos, con la voz que pone en marcha los acontecimientos. Ninguno podría existir sin el otro. Sin la constancia solar, el trueno perdería su ritmo. Sin la intervención eléctrica, el sol carecería de propósito. Ambos representan los pilares sobre los que se sostiene la vida. La continuidad y la renovación. Esa conversación eterna entre calma y tempestad es en realidad el latido del cosmos. El hombre, testigo humilde de esos poderes, comprendió que su destino estaba enlazado al de sus creadores. En los ojos de Ra vio la promesa del regreso, la idea de que nada muere del todo mientras la luz vuelva a nacer. En la frente de Zeus, surcada por relámpagos, encontró el recordatorio del juicio, la advertencia contra los excesos de su propia naturaleza. Ambos dioses, sin saberlo, educaron al alma humana. De Ra aprendió la paciencia, de Zeus la responsabilidad. Y entre ambos, el hombre halló una senda hacia la comprensión de sí mismo, soñando con unir la serenidad del sol y la fuerza del trueno en un mismo corazón. Ra
observa con la sabiduría de quien lo ha visto todo. Sabe que incluso los dioses están sujetos al desgaste del tiempo y al cansancio de la eternidad. Su viaje infinito por el cielo no es solo victoria, sino sacrificio. Cada amanecer significa un esfuerzo renovado por mantener la llama del orden encendida. Zeus, desde su trono de nubes, contempla esa paciencia con respeto. Él, que lucha con la furia de los elementos, percibe en Ra una lección de constancia que ni los rayos más poderosos podrían igualar. En ese intercambio silencioso, ambos reconocen en el otro la mitad que les faltaba. El sol, eterno, ilumina incluso a los dioses. Pero la tormenta, efímera y poderosa, recuerda que toda luz necesita contraste para ser comprendida. En la mirada ardiente de Ra, el rayo de Zeus encuentra claridad. En la energía de Zeus, el viaje de Ra halla propósito. Ya no son enemigos ni opuestos, sino aliados en una danza que trasciende las fronteras del mito. El tiempo comprendió que el orden y el conflicto son hermanos inseparables. Sin el desafío de Zeus, el ciclo de Ra sería vacío. Sin la constancia de Ra, la justicia de Zeus carecería de cimiento. El mito, reflejo humano de lo divino, ha conservado sus nombres como metáforas de dos modos de entender la inmortalidad. Ra eterniza el instante porque lo repite sin fin. Zeus inmortaliza los actos porque determina su valor. El primero sostiene el universo mediante la forma, el segundo mediante la decisión. Uno funda el tiempo, el otro lo juzga. Ambos, sin saberlo, escriben el destino de los hombres que aún miran al cielo buscando respuestas. Y aunque sus rostros cambien en los relatos, su esencia permanece intocable, más allá de templos y lenguas, de tumbas y altares perdidos bajo la arena. A veces, los mitos se reflejan unos a otros en la memoria de la humanidad. El viaje solar de Ra es espejo del ascenso olímpico de Zeus. Uno recorre el cielo, el otro lo domina. Uno navega el océano exterior, el otro explora la tormenta interior. Ambos representan la evolución de la conciencia humana sobre el poder, de la observación natural al juicio moral. En ese tránsito, la humanidad madura, pasando del asombro al entendimiento, de la adoración temerosa a la reflexión sobre sí misma. Así, los dioses que una vez fueron objetos de culto se convierten en símbolos de verdad. Bajo la luz del sol eterno, las ruinas de Egipto aún conservan la huella de su monarca celeste. En los templos de Heliópolis, los muros grabados repiten el nombre de Ra, escrito con precisión y reverencia. En las montañas de Grecia, los ecos de los truenos parecen recordar las antiguas oraciones a Zeus, el del rayo. Y aunque sus civilizaciones desaparecieron, los símbolos permanecen vivos. El amanecer que deslumbra al viajero moderno repite el mismo gesto que maravillaba al faraón. La tormenta que estalla sobre los mares repite las mismas señales que los griegos veían como castigo o advertencia. Los dioses han cambiado de nombre, pero siguen reinando sobre la imaginación. Si ambos pudieran contemplar juntos la creación que inspiraron, verían que sus legados aún gobernan el espíritu humano. Ra descubriría el brillo de su luz en la ciencia que estudia el cielo, en la persistencia de la esperanza. Zeus reconocería el eco de su trueno en la justicia, en la ley que intenta equilibrar la libertad y el deber. En cada amanecer que vence la noche, el alma humana siente el consuelo del dios egipcio. En cada decisión que marca un cambio, percibe la influencia del dios griego. Ambos habitan, invisiblemente, en la mente que sueña y en el corazón que decide. La eternidad de Ra y el poder de Zeus se convierten, así, en metáforas del pensamiento y la acción. La luz solar es el conocimiento que ilumina y el relámpago, la voluntad que transforma. Juntas, ambas fuerzas construyen la esencia de la civilización. Donde hay permanencia y cambio, claridad y energía, existe la huella de ambos dioses. Su encuentro no es solo un diálogo entre culturas, sino una reconciliación del espíritu humano consigo mismo. En ellos se funden la contemplación del destino y el impulso de desafiarlo. El mito enseña, en última instancia, que toda divinidad es un espejo del alma
y que el cielo está en constante conversación con la tierra. Ra muestra el rumbo. Zeus, la decisión de seguirlo. Uno representa la fe en la regularidad del cosmos, el otro en su capacidad de juicio. No se enfrentan, se complementan. Y de su armonía nace la idea más profunda de la divinidad, no la omnipotencia, sino la coherencia. El universo no necesita una sola voz, sino muchas que canten el mismo equilibrio en distintos idiomas de luz. En la vastedad sin límites, donde los dioses descansan, la barca de Ra navega junto al trueno que sigue su estela. Ninguna tormenta apaga la luz, ningún amanecer ocurre sin desatar antes una tempestad. El ciclo continúa, desde el desierto hasta las montañas, desde el Nilo hasta el Egeo. Los ecos de ambos dioses resuenan en cada amanecer y cada relámpago. Los hombres los han llamado con otros nombres, pero siguen levantando sus miradas hacia el cielo con la misma mezcla de temor y esperanza, porque en el fondo todos buscan lo mismo, una confirmación luminosa de que no están solos en la oscuridad. Y así, cuando los dioses se miran al sol, el universo guarda silencio y respira. Los relámpagos se apagan, el agua se aquieta, y por un instante, el cielo parece detenerse para contemplarse a sí mismo. Ra continúa su viaje, iluminando el horizonte del oriente. Zeus desciende su mano, permitiendo que el mundo repose. En ese breve equilibrio entre la constancia y la decisión, la creación entera parece comprender su propósito. Entonces, todo vuelve a empezar. Porque mientras el sol siga naciendo y el trueno siga sonando, los hombres seguirán contando la historia de los reyes del cielo, Ra y Zeus, guardianes del orden eterno y del fuego que nunca se extingue.